Hola mis queridos amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien realmente. El tema de este día que vamos a tratar es de suma importancia y está titulado Creciendo como cristiano. Cristianismo práctico en el mundo actual. ¿Por qué decimos que es sumamente importante? Es porque en el libro de Lucas, en el capítulo 13, los versículos 25 al 27, nosotros encontramos algo muy importante y esto dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, dice el Señor, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Por eso, mis queridos amigos, este va a ser un tema muy importante que nosotros debemos de conocer, porque cuando leemos estas palabras en el libro de Lucas, nos estamos dando cuenta de que se está refiriendo a personas que creyeron ser cristianas. Pensaron que estaban haciendo lo que deberían de hacer. Sin embargo, hicieron todo lo contrario. Y me imagino, y creo con todo mi corazón, de que cuando nos entregamos al Señor Jesús, rendimos nuestras vidas a Él, nuestra meta es un día llegar a esa ciudad que Él nos ha prometido. A esa ciudad donde solo morarán los que estén escritos en el libro de la vida. Y si usted quiere llegar ahí, mi querido amigo, y no ser de estos a los que el Señor les diga, nunca os conocí, nosotros debemos de saber realmente qué es o cómo debemos de crecer espiritualmente como verdaderos cristianos. Para que nosotros podamos entender este tema, para que nosotros podamos estar en paz con el Señor y lograr esa meta, debemos de pedir la dirección de nuestro Padre. Debemos de pedir también la ayuda del Espíritu Santo, porque como decíamos anteriormente, es el Espíritu Santo el que nos ayuda a entender estas cosas, el que nos ayuda a que nosotros podamos crecer de una manera sana como cristianos. Hagamos una oración, mi querido amigo. Le invito a que incline su rostro, cierre sus ojos y hagamos una corta oración. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta oportunidad, porque nos das vida, nos das salud, nos das todo lo que necesitamos, Señor. Y aunque no tengamos todo lo que necesitamos, tú estás ahí con nosotros para que nosotros podamos, Señor, subsistir en este mundo. Te rogamos que nos ayudes. Rogamos también, Espíritu Santo, que nos asistas, que cumplas la promesa que el Señor dijo que cuando tú vinieras nos enseñarías o nos llevarías a conocer todas las cosas. Te rogamos que abras nuestra mente y corazón y que nos ayudes a entender este mensaje, que nos ayudes para poder nosotros rendir nuestro corazón y llegar a ser un cristiano verdadero. Gracias, Espíritu Santo, por ayudarnos. Gracias, Padre, por acompañarnos. Lo agradecemos, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos amigos, cuanto más conocemos a Jesús, más anhelamos ser como Él. Al comprender la bondad de Jesús, su tierna compasión, su perdón cortés y su lealtad firme a la voluntad del Padre, nuestros propios corazones se sienten atraídos por el que más admiramos. La vida cristiana implica tanto venir a Jesús como crecer en Jesús. Implica el perdón y la restauración. Jesús anhela perdonar nuestros pecados, eliminando la culpa y la condenación del pasado. Su aceptación, perdón y amor nos ayudan a crecer. Él desea reconstruir nuestras vidas. En esta ocasión aprenderemos por medio de la palabra de Dios la manera de Él para renovarnos de nuevo. Pregunta: ¿qué promesa da Dios a su pueblo? La respuesta a esta pregunta la encontramos en el libro de Hebreos, en el capítulo 8 y el versículo 10, que dicen: por lo cual,
Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y en su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Qué es lo que dijo el Señor que iba a poner? Dice, pondré mis leyes. ¿Cuáles son esas leyes? Son las leyes que el Señor escribió con su propio dedo, los 10 mandamientos. Y dice que las escribe en nuestra mente y en nuestros corazones. Dios promete hacer algo por nosotros que no podemos hacer por nosotros mismos. Dice Él, te daré un corazón nuevo. Dios promete obrar milagros dentro de nosotros. Pregunta, ¿cómo puede aumentar nuestra fe? Y esto es algo, mi querido amigo, que nosotros tenemos que tomar muy en cuenta. Nuestra fe debe de crecer. Si ustedes recuerdan que un día habló de la semilla de mostaza, pero nuestra fe dice que si nosotros decíamos que si nosotros tuviéramos fe como un granito de mostaza, podríamos lograr muchas cosas. Entonces, ¿por qué es que no las logramos? Es porque nuestra fe está tan pequeña que no alcanza a lograr nada. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puede aumentar nuestra fe? El libro de Romanos nos da la respuesta ahora en el capítulo 10 y el versículo 17. Este versículo dice lo siguiente: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Fíjese, es por el oír y el oír, ¿qué dice? La palabra de Dios. Quiere decir, mi querido amigo, que esto tiene que ser algo diario. Así como sentimos la necesidad de alimentar nuestro cuerpo materialmente, también espiritualmente necesitamos mantenerlo alimentado con la palabra de Dios. Pregunta, ¿qué logran las increíbles promesas bíblicas de Dios en nuestras vidas? La respuesta a esta pregunta ahora está en 2 Pedro, en el capítulo 1, los versículos 3 y 4. Recuerde, ¿qué logran las increíbles promesas bíblicas de Dios en nuestras vidas? El versículo 3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. El versículo 4 dice, por las cuales se nos han dado promesas sumamente grandes y preciosas, que a través de estas seáis partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que está en el mundo a través de la lujuria. 2 Pedro 1:4. Nuestras vidas han estado envueltas en el pecado en todo momento. Por lo tanto, necesitamos de la presencia del Señor en nuestros corazones. Pregunta, ¿por qué algunas personas no se benefician cuando estudian la Biblia? Interesante esta pregunta, porque podemos leer la Biblia y leerla y no tener ningún beneficio de ella. ¿Recuerdan los versículos al principio que leímos? Donde el Señor dice que las personas le dirán en aquel día, Señor, Señor, pero si en tu nombre hicimos milagros, sacamos demonios y tantas cosas, y el Señor les va a decir al final, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Estas personas fueron cristianas que estudiaron la Biblia. ¿Por qué no recibieron ningún beneficio? Descubramos la respuesta a esta pregunta en el libro de Hebreos, en el capítulo 4 y el versículo 2. Y estas dicen así: porque en efecto, el Evangelio no fue predicado a nosotros, así como a ellos, pero la palabra que escucharon no los benefició, no siendo mezclado con fe en los que la oyeron. ¿Se da cuenta, mi amigo, qué tan importante es la fe? Porque cuando nosotros leemos la palabra del Señor, debemos de estar seguros que sus promesas, sus palabras, van a tener efecto en nuestras vidas y tenemos que creer con fe para que esto se lleve a cabo. Para que una persona reciba beneficios de leer la Biblia, debe ser aplicada personalmente por la fe. Colócate en cada historia. Cree que Dios logrará cambios milagrosos en tu vida al leer su palabra. Mis queridos amigos, tenemos una cantidad de historias en la Biblia de lo que el Señor y sus discípulos y todo aquel que lo siguieron hicieron.
Y todas aquellas personas que recibieron esos beneficios tuvieron fe en Él. ¿Tenemos fe nosotros? ¿Necesitamos realmente fe nosotros? Ahora es el tiempo para que cuando nosotros leamos la palabra de Dios, nos podamos colocar dentro de esas historias y ser partícipes de ellas para creer que todas esas promesas también son nuestras. La pregunta dice, ¿cuál es la esencia de la vida eterna? Juan 17:3. Y dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. ¿Cuál es realmente la vida eterna? Que conozcamos al Señor Jesús. El Señor Jesús es el que nos lleva hasta esta vida eterna. A través de Él nosotros podemos lograr alcanzar esa fe que necesitamos para creer y estar seguros que un día reinaremos con Él para siempre. Pregunta, cuando conocemos a Jesús, ¿cuál es el anhelo de nuestro corazón? ¿Cuál es ese deseo cuando llegamos a conocerlo a Él? Esta respuesta a esta pregunta, que es muy importante, recibimos dos respuestas. Una está en Juan, capítulo 8, versículo 29, y el libro de Hebreos, capítulo 10, el versículo 7, y estas dicen así. Juan 8:29, y el que me envió está conmigo. El Padre no me ha dejado solo, porque siempre hago las cosas que le agradan. Importante, mis queridos amigos. Dice que hace ¿qué? Dice que hace siempre las cosas que le agradan a su Padre. Si Jesús también es nuestro Padre, ¿no deberíamos de hacer las cosas que a Él le agradan? Hebreos 10:7 dice, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito. Mis queridos amigos, hacer la voluntad de Dios es tan importante que nosotros no podemos imaginarnos realmente, pero el resultado de hacer la voluntad de Dios nos llevará un día a esa vida eterna. Hay que tener mucho cuidado porque hoy en día el Señor también nos advirtió que vendrían falsos cristos, que vendrían falsos profetas, que vendrían falsos predicadores con invenciones, con cosas que nosotros quieren que hagamos. Sin embargo, nosotros debemos hacer únicamente la voluntad de nuestro Padre. Anhelamos, mis queridos amigos, hacer su voluntad. La fe no es creer que Dios hará lo que queramos. Es estar buscando lo que el Padre quiere, como Jesús hizo en Getsemaní. Recuerden ustedes que en el Getsemaní, Él pidió, si era posible, pasar esa copa, o sea, pasar esa prueba, no tener que pasar por todo eso. Y sin embargo, Él también dijo, pero si no es así, que se haga conforme a tu voluntad. O sea, todo lo que nosotros debemos de pedir y esperar, debemos de pedirlo y esperarlo en que sea la voluntad del Padre. Pregunta, ¿qué impide nuestro crecimiento en Cristo y una estrecha relación con Él? Mis queridos amigos, no podemos esperar que nuestra relación con Cristo sea una relación muy cercana y un día llevarnos al cielo si nosotros hacemos nuestra voluntad. ¿Qué es lo que impide eso? Nosotros necesitamos saber para que podamos evadir eso que impida y podamos entrar en una relación estrecha con nuestro Dios. Isaías 59:1 dice, he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Y fíjese qué cosa más importante a lo que nosotros debemos de prestar mucha atención. Isaías 59, el versículo 2 dice ahora, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Se fija usted? Nuestras propias iniquidades han hecho división, porque queremos vivir de la manera en que nosotros queremos vivir y no como es la voluntad de Él. Y eso, mi querido amigo, causa división entre nosotros
y nuestro Señor. Nuestros pecados han hecho ocultar de nosotros su rostro y no ser escuchados por Él al continuar en pecado. Ahora, mis amigos, sabiendo que el pecado es un obstáculo en una relación total con Jesús, cuando continuamente le damos la espalda a Él, no podemos ver su rostro completamente. Si hay algo de lo que nosotros debemos de estar muy pendientes, es en esto. Pregunta: ¿quién es el creador de todas nuestras tentaciones? ¿Hay alguien que nos está creando tentaciones a cada momento? ¿Quién es? ¿Quién está detrás de todo eso? En el libro de Mateo, en el capítulo 4, y Juan, capítulo 8, versículo 44, encontramos la respuesta a esto. Mateo 4:1 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. ¿Por quién? Por el diablo, dice. Y este versículo de Juan, capítulo 8, versículo 44, es bien fuerte, mi querido amigo, pero tenemos que prestar atención a lo que dice. Dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Cuando nosotros actuamos de una manera diferente a la que el Señor nos pide, estamos entregándonos y aceptando como padre al diablo. Y los deseos de vuestro padre, dice, queréis hacer. Fue un asesino desde el principio y no está en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando dice una mentira, habla de sí mismo, porque es mentiroso y padre de ella. Pero, mi querido amigo, esta es la solución. Y mire qué cosa tan maravillosa. En la pregunta: ¿qué nos asegura Jesús que nos dará cuando enfrentemos tentación? 1 Corintios 10:13. Y dice lo siguiente: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis resistir. Queridos amigos, no estamos solos. El Señor promete estar ahí con nosotros, y cuando el enemigo ponga esa tentación, el Señor inmediatamente podrá tener o podrá darnos la salida para que podamos resistir esa tentación. Pregunta: puesto que Jesús se encontró con todas las tentaciones de Satanás en nuestro nombre, ¿qué nos invita a hacer? Esto lo encontramos en el libro de Hebreos capítulo 4, ahora los versículos 14 al 16. Versículo 14 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Versículo 15: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Recordemos, mis queridos amigos, que Jesús nunca pecó. Él fue tentado en todo. Recuerde usted que vino al mundo a vivir como nosotros, como un hombre común y corriente, pero aferrado a su Padre, que dio siempre la salida a todas las tentaciones que el enemigo, especialmente en esa oportunidad, le puso cuando el Señor ayunó por 40 días. El versículo 16 continúa diciendo: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esta, mis queridos amigos, es la respuesta. Acerquémonos. Estamos lejos de Él. Necesitamos acercarnos más y más. Y de la manera que nosotros podemos acercarnos es a través de su palabra. Leamos su palabra. Entremos en comunión con Él. Cuando nosotros oramos, Él escucha nuestras peticiones. Él escucha cuando nosotros hablamos. Pero cuando nosotros tomamos su palabra para leer, nosotros somos los que escuchamos su voz. Él nos habla a través de su palabra. Acerquémonos, pues, confiadamente, dice el versículo, al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pregunta: ¿de dónde crece nuestra confianza como cristianos? ¿De dónde?
1 Juan 5, 14 y 15 y Filipenses capítulo 1, versículo 6 dicen así: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Se fijó usted? ¿Entendió usted lo que acaba de leer? Dice, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Mi querido amigo, no podemos venir al Señor y decirle: Señor, danos un avión, porque no lo necesitamos, esa no es su voluntad. Todo lo que nosotros le pedimos, Él lo sabe. Él conoce nuestras necesidades y tenemos que pedirle alguna cosa, dice, conforme a su voluntad, no la nuestra. Recuerde usted que Él no es alguien al que nosotros vamos a usar cuando nosotros querramos. No, Él nos va a dar todo lo que necesitamos, porque Él siempre nos oye, pero debemos de acercarnos a Él con confianza y esperando en su voluntad. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Mi querido amigo, cuando el versículo dice que en cualquier cosa que le pidamos, sí, en cualquier cosa de las que están dentro de la voluntad de Dios. Nosotros siempre debemos recordar esto, mis queridos amigos. Y continúa diciendo Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él nos va a sustentar hasta ese día en que podamos verlo cara a cara. Mis queridos amigos, nuestro Señor promete darnos el poder para la vida cristiana. Podemos tener absoluta confianza en que cuando pidamos su poder y su espíritu para hacer su voluntad, con mucho gusto nos dará lo que anhelamos. Lo hemos leído en el libro de Lucas, capítulo 11, y el versículo 13. Pregunta: ¿dónde encontramos fortaleza para la vida cristiana? Necesitamos ser fortalecidos, mis queridos amigos. Pero, ¿dónde está esta fortaleza? ¿Dónde la buscamos? ¿Dónde la encontramos? Vamos a leer ahora el libro de Marcos en capítulo 1, versículo 35, el libro de Mateo 7, versículo 7 y Jeremías 29 en el versículo 13. Fíjense, mis queridos amigos, estas son las claves. Esto no es un secreto, son las claves que el Señor nos ha dado para que nosotros tengamos esa comunión, esa relación con Él más cercana. Marcos 1:35 dice, levantándose muy de mañana, ¿quién? Aquí está hablando del Señor Jesús. Él, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, fíjese bien, salió y se fue a un lugar muy desierto y allí oraba. Es muchas veces para nosotros difícil levantarnos muy de mañana, pero ese es el secreto, uno de los secretos que el Señor nos está revelando en estos momentos. Dice que se levantó muy de mañana y se fue a un lugar muy desierto, nadie le hacía bulla, nadie lo interrumpía y ahí oraba. Mateo 7:7 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Dice que debemos pedirle, dice, para que nosotros recibamos. Y Jeremías 29:13 dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Mis queridos amigos, cuando nosotros buscamos al Señor con todo nuestro corazón, le vamos a encontrar. Es su promesa. Si Él ha prometido que nosotros lo vamos a encontrar, cuando le buscamos de todo corazón, Él lo cumplirá. Descubrimos fortaleza para la vida cristiana, buscando a Dios en la oración. La oración abre nuestro corazón a Dios para recibir su fuerza. Pregunta: cuando clamamos a Dios en nuestro tiempo de necesidad más profunda, ¿qué promesa nos da? Filipenses 4:19. Mis queridos amigos,
Si usted ha estado en profunda necesidad, si usted ha estado en tremenda angustia, tiene una promesa de parte de Jesús. Y esta la vamos a leer ahora en Filipenses 4:19. Esta promesa dice así: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Cuánto va a suplir? ¿Un poquito? ¿Una parte nada más? Dice, suplirá todo lo que os falte. Esto recuerde usted de acuerdo a su voluntad. Esta pregunta dice, si sentimos que somos muy débiles y la dificultad es muy grande, ¿cuál es nuestra reanimante promesa? Este es un versículo muy conocido por todos y lo encontramos en Filipenses 4:13. Muchas personas lo conocen de memoria. Dice, todo lo puedo en Cristo, decía Pablo, porque estas fueron palabras que Pablo escribió, que me fortalece. Y yo le aconsejaría, mis queridos amigos, yo le haría una petición especial en esta hora. Y es de que lea también las historias de Pablo. Todos los problemas que Pablo pasó. Pero él dijo un día, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pregunta, ¿qué aconsejó el autor de los Hebreos a los creyentes que dudaban en atender la iglesia? El autor del libro de los Hebreos, en el capítulo 10, el versículo 24 ahora, dice lo siguiente: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Versículo 25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuál es el día, mis queridos amigos, que se acerca? El Señor está pronto a regresar a esta tierra. El Señor está listo para venir a esta tierra a recoger a su pueblo. Y recuerde usted que así como Noé entró al arca y estar seguro, de acuerdo al consejo de Dios, nosotros hoy en día debemos de encontrarnos en la iglesia. La iglesia simboliza el arca que Noé utilizó en aquellos tiempos. Nosotros también tenemos que congregarnos, mis queridos amigos. Ese es el consejo del autor de los Hebreos. Este es Pablo hablando donde aconsejó no dejando de congregarnos. Es muy importante la comunión con nuestros amigos y hermanos. Crecemos como cristianos al orar, estudiar la palabra de Dios, el compañerismo con otros creyentes y compartir nuestra fe. En el libro de Hechos, los creyentes se reunieron para estudiar la palabra de Dios y la comunión. Esto lo encontramos en el libro de Hechos, el capítulo 2, versículos 42 al 46 y 47. Si usted lee estos pasajes de la Biblia, usted se va a dar cuenta que fue lo que ocurrió en ese momento. Algo muy maravilloso, algo muy importante, que también está prometido para nosotros. Pero fíjese bien, debemos de crecer en la oración y estudiando la palabra de Dios al mismo tiempo que el compañerismo con otros creyentes y compartir nuestra fe con ellos. Pregunta, ¿qué logrará el amor de Dios en nosotros antes de que Jesús venga? Esto es importante porque el amor de Dios ha sido proveído, ha sido puesto en nuestros corazones. Pero, ¿qué va a lograr en nosotros? Vamos a leer el libro de 1 Juan, capítulo 3, los versículos 1 al 3. Mirad, dice, cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y continúa diciendo, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él,
se purifica a sí mismo, así como Él es puro. 1 Juan 3:3. La siguiente pregunta dice, ¿quién se declara Jesús que es? Hebreos 12:1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y fíjese usted que esta es otra de las claves que nosotros tenemos para mantener esa relación con Jesús. Dice Hebreos 12:2, mirando a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Quién es Jesús? Él es el autor y consumador de nuestra fe. Jesús declara que es el autor y consumador de nuestra fe. ¡Qué promesa, mi querido amigo! Podemos tropezar, pero Él nunca nos dejará caer. Podemos vacilar, pero Él permanecerá firme. Mientras continuamos confiando, creyendo, orando y compartiendo con Dios en su palabra, continuaremos creciendo en Cristo. Mientras compartimos su amor con otros y testificamos a nuestras familias y amigos, nuestra propia fe crecerá sin duda alguna. Mis queridos amigos, necesitamos tomar una decisión, y es la de acercarnos a Jesús cada día para permanecer bajo sus cuidados. El acercamiento a Él, nuestra estrecha relación con Él, un día nos dará la oportunidad de vivir con Él por una eternidad. Espero que en esta oportunidad, mi querido amigo, usted haya comprendido este mensaje, y le aconsejaría que lo volviera a ver y reflexionara más acerca de su relación con el Señor. Es tan importante que lo llevará un día a conocerlo más de cerca a Él, pero si eso fuera poco, un día no muy lejano, estar frente a frente con Él, para agradecer todo lo que Él ha hecho por usted, como espero que sea conmigo también. Es mi oración en esta hora, que usted pueda mantener esa relación cercana con nuestro Señor. Y el Señor le bendiga ahora, mañana y siempre. Amén.